Estamos con Gabriel Puricelli, analista, director del Laboratorio de Políticas Públicas. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Quería hablar con vos el tema del Estado Islámico, de cómo se cruzan las alianzas, de la situación en Medio Oriente en general. Digo, a partir de la decapitación del periodista de James Foley para aquí, en los últimos días. Yo leo a algunos analistas y a algunos funcionarios de los Estados Unidos, de Europa, gente que uno supone curtida y con una piel así dura, y leo miedo. Los leo con pánico. No sé qué te pasa a vos con eso. Bueno, la verdad es que no es aquí en este escenario a caballo entre Siria e Irak el primer lugar donde se ve que los Estados Unidos no encuentran salidas políticas para el poder militar que indudablemente siguen teniendo. Y de alguna manera lo que se trasluce en esas lecturas que vos mencionás es justamente eso, ¿no? Un poder hegemónico al que se les quemaron los papeles, no a la hora de apretar un botón para bombardear un lugar específico, sino a la hora de poder establecer un régimen hegemónico en los lugares cuya turbulencia trata de controlar. Les pasó con la primavera árabe en general, donde los resultados de ese movimiento en pro de la democratización, que al inicio tuvieron el apoyo de los Estados Unidos, empezaron a dar unos resultados que eran alarmantes para Estados Unidos, que eran alarmantes muchas veces para la misma gente que se había movilizado, como en el caso de Egipto, y creo que lo que estamos viendo en el caso de Siria e Irak responde a ese mismo patrón, a un poder que indudablemente si decidiera volver a intervenir en Irak, cosa que por el consenso interno doméstico de los Estados Unidos hoy no parece ser viable. Tal vez podría controlar la situación cuando tiene que encontrar una solución política para poner de acuerdo a ciertos actores y lograr un cierto orden, que en este caso es el orden mínimo de mantener las fronteras que existían hasta hace poco tiempo, parece estar careciendo de recursos y parece estar siendo forzado a alianzas de las más curiosas como hemos visto en las últimas semanas. ¿Cuál sería la más curiosa de todas? Bueno, a mí me pareció realmente interesante lo que sucedió con la situación del pueblo yazidí, que había tenido que autoevacuarse a las montañas para escapar de la masacre de los fanáticos del Estado Islámico, que recibieron de parte de los Estados Unidos víveres lanzados en paracaídas, pero que solo pudieron salir de su situación de asedio con ayuda de las milicias del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Es decir, un actor interno del conflicto turco que tiene sus bases en el norte de Irak, que ingresa a Irak no desde ese lugar, sino desde Siria, establece un corredor seguro y permite salvar a miles de yazidis. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, no solo tiene a su líder Abdullah Öcalan en la cárcel en Turquía, sino que está en la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos. Y en este caso se da un tipo de cooperación pragmática que no es la que, a la que estamos más acostumbrados, ¿no? Esto que ya se ha dicho tantas veces de que Al-Qaeda en definitiva fue armado y alimentado por los Estados Unidos. En este caso estamos viendo un tipo de colaboración que tiene que ver más con la emergencia, que tiene que ver más con la desesperación y que revela en última instancia que hay cosas que actores locales que no necesariamente le gustan o le gustaban a los Estados Unidos, están en condiciones de tener intervenciones constructivas mucho más eficaces que los Estados Unidos. ¿Cómo afecta a Inglaterra o cómo se ve afectada a Inglaterra en esto? Porque lo de Foley, según todas las pruebas hasta el momento, fue decapitado por un rapero, que sea rapero de secundario, el tema es que era integrante de una milicia islámica fundamentalista y belicista, si no parece que todos fueran iguales, asentada en Londres. Estamos hablando de comunidad londinense, estamos hablando de ingleses directamente. Efectivamente. Ya estamos hablando de ingleses, porque estamos hablando de gente de 20 años, 21, 22, 23, como en este caso. De lo que estamos hablando es de fenómenos que en Europa se están viendo con mucha preocupación, de distintas formas de radicalización. Yo vería esta situación, que es el extremo sanguinario, si se nos permite la imagen, de fenómenos de radicalización política que también se han traducido electoralmente en muchos países de Europa. Es decir, hay una situación... Con extrema derecha pasando el 15% en varios países. Efectivamente. Entonces, Grecia, yo digo, hay alguna relación, no quiero ser para nada mecánico en esto, entre una crisis que se vive del estado de bienestar en Europa, en el marco de las políticas de austeridad,
del fenómeno permanente de la emigración de países en desarrollo que está creando condiciones para este tipo de reclutamiento. Es curioso que efectivamente termine siendo el Reino Unido afectado en este caso, o el Reino Unido la fuente de este crimen brutal en este caso, cuando en realidad en gran medida podríamos culpar al Reino Unido por gran parte del gran desastre que ha sido la partición del Imperio Otomano. No es responsabilidad, por supuesto, exclusiva del Reino Unido, también compartida con Francia, pero lo que estamos viendo es la artificialidad de esas fronteras que en su momento fueron fijadas y estos países a medio hacer, en el mejor de los casos, que dejaron, incluso con un país, Palestina, al que no lo dejaron ni siquiera a medio hacer, ¿no? Gabriel, ya que mencionas Palestina, ¿cómo juega el conflicto típico, vamos a llamarlo de alguna manera, de Medio Oriente, Israel-Palestina o Israel-países árabes, el típico, el clásico, en estos nuevos entrecruzamientos que vos decías son curiosos? Bueno, me parece que también acá introduce un nivel de complejidad enorme, porque si hay un factor de estabilización en este momento al que Estados Unidos está mirando con creciente interés y que está tratando de encontrar el modo de poder de manera un poco más pública aliarse para generar condiciones de estabilidad, es justamente Irán. Sí. Irán es uno de los principales sponsors de Hamás en la Franja de Gaza. Un cruzamiento adicional es que Hamas es directamente un partido hermano de los hermanos musulmanes que han sido sacados del poder por la fuerza en Egipto, con lo cual es imposible establecer relaciones lineales. Sí diría que el conflicto en Siria e Irak con el Estado Islámico tiene en este momento muy poco que ver con el movimiento de resistencia islámica en la Franja de Gaza y que al contrario, tal vez sería en el interés de Estados Unidos una paz, así sea de corto plazo, más inmediata entre Israel y Palestina, y a esto parece haber jugado en las últimas semanas John Kerry para poder efectivamente dedicar recursos a una situación donde prácticamente hay dos países que se están licuando frente a la mirada del sistema internacional. ¿El conflicto típico sería un mal menor al lado del conflicto nuevo? Yo diría que sí, me parece que las acciones de los Estados Unidos en este sentido indican que la evaluación realista en el Departamento de Estado en este momento va por ese camino. Y el conflicto nuevo, a su vez, marca una diferencia, por lo menos vos nombrabas Hamás recién. El líder de Hezbollah, hace unos días, Nasrallah, dijo, cuidado con el Estado Islámico, cuidado con los yihadistas. Y más o menos, digo, yo no recuerdo las palabras, pero dijo algo así como, son locos. No dijo están locos, dijo son locos. Bueno, lo que pasa es que los conflictos más viejos, entre otras cosas por el hecho de ser más viejos, han encontrado caminos de institucionalización. Y de Hezbollah no hay que olvidarse que, así como seguramente tuvo una participación en atentados terroristas en nuestro propio país, es un partido político establecido y aceptado dentro del sistema político libanés. Sí. Por el otro lado, es efectivamente un movimiento islámico y el Estado islámico, chiita. Y el Estado Islámico en Siria e Irak se está dedicando básicamente a masacrar a todos los que no sean sunitas. Y como Hezbollah de alguna manera ha estado involucrado apoyando en alguna medida a Bashar Assad en el conflicto sirio, en esta serie de conflictos transfronterizos que no son solo entre Siria e Irak, sino que revelan la artificialidad de todas las fronteras de la región, seguramente serían un bocado muy apetecible para el Estado Islámico si llegara a consolidarse, porque efectivamente lo que está sucediendo y la matriz de la limpieza étnica que está tratando de llevar, étnico-religiosa que está tratando de llevar adelante el Estado Islámico es borrar de la faz de los territorios que empieza a controlar cualquier expresión religiosa que no sea estrictamente islam sunita. Cualquier ilusión o cualquier tradición, en todo caso, y cualquier ilusión de rescate de esa tradición secular y laica parece perdida en cualquiera de estos movimientos que uno analice, ¿no? Bueno, por supuesto que estos son movimientos que son absolutamente ajenos a esta tradición laica. Hemos visto en los últimos 30 años cómo había una ruptura con el laicismo, que en el caso de Palestina se expresa en Hamas, que en el caso del Líbano se expresa en Hezbollah, que en el caso de Turquía, un país de la OTAN, se expresa en el Partido de la Justicia y del Desarrollo del primer ministro, ahora flamante, a partir del 28 de agosto, presidente de Turquía, Erdogan.
Esta es un poco la tendencia que estamos viendo. Es hija, yo diría en este caso también, del fin de la Guerra Fría, ¿no? De alguna manera, los factores políticos que jugaban en la región no tenían origen en la Unión Soviética, pero tenían alianzas muy específicas con ese bloque, y en buena medida el laicismo tenía que ver con que la Unión Soviética había apostado dentro de los movimientos de liberación nacional, los movimientos de resistencia en la región, por sectores laicos que fueron muy fuertes mientras la Unión Soviética estuvo en pie. Al desarticularse ese conflicto, al desarmarse ese clivaje más tan bien establecido durante 40 años entre el comunismo y Occidente, reemergen estos factores que estaban allí presentes. En el origen de la ruptura entre laicismo y islamismo en la región está justamente el establecimiento de la República Turca en 1923, una de cuyas primeras medidas para consolidarse es la abolición del califato, y justamente lo que el Estado Islámico trata de reinstalar o ha declarado ya como reinstalado en Irak, en las porciones que controla de Irak y de Siria, es el califato. Y tenés una reversión de eso en la Revolución Islámica del 79. Sí, aunque es un movimiento curioso, ¿no? Porque no tuvo las características, digamos, es claramente una revolución de índole, en primer lugar, nacional, que desarrolla después una versión internacional, no porque se proponga el establecimiento del califato, como es el caso de estas expresiones actuales, sino más bien porque se ve a sí misma como heredero de un gran imperio y desde una lógica más persa que islámica. La revolución iraní del 79 se propuso tener actores políticos sobre los cuales influir en la región. Me parece que en ese sentido es un animal bastante distinto de esto que estamos viendo, y por eso le resulta no solo a los Estados Unidos, sino al resto de los actores, sobre todo a los actores que están en la región y que lo sufren en carne propia, tan difícil lidiar con esta expresión violentísima del Estado Islámico. Gabriel, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Nos vamos como siempre con Lula. Lula dice, y ahora está en plena campaña y lo sigue diciendo, que la democracia es movimiento perpetuo y que la política no es pacto de silencio. Hasta el domingo y muchas gracias.